Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan nuestra emisora y sintonizan nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES. Un gusto, como siempre, saludarles y compartir con ustedes un rato en horas de la mañana aquí en este programa. Hoy, como todos los días, vamos a tocar un tema muy importante en el campo, en el área de la seguridad. Hoy vamos a hablar de seguridad en condominios. Y para ello nos va a acompañar el licenciado don René Campos. Él es especialista, asesor y especialista en seguridad integral con muchos años de experiencia. Ya hemos conversado en otras ocasiones con don René y hoy quisimos tocar el tema de seguridad en condominios. Es un tema que tiene aristas importantes que debemos conocer todas las personas, principalmente aquellos que viven en condominios o algunos que están pensando en adoptar una forma de vida en un tipo de vivienda de este tipo. Es un tema importante que tiene muchos elementos a considerar. Así que hoy vamos a hablar con don René sobre seguridad en condominios. Pero antes de iniciar con el tema, vamos a ir a nuestro segmento de tips de seguridad. Tips de seguridad es presentado por JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Hoy queremos hablarte del abuso de autoridad. Cualquier autoridad policial puede pedirte identificación, lo cual no significa que esto sea un abuso. Si la actuación del policía se apega a la ley, tenés la obligación de colaborar. Si querés grabar una manifestación pública y sos increpado por algún policía o autoridad que no te lo permite, las respuestas adecuadas serían algo así: tengo derecho a observar y documentar esta actividad. Estoy en vía pública y creando una referencia objetiva para todas las partes involucradas. Estoy a una distancia razonable y no interfiero con el trabajo que ustedes realizan. Si sos víctima de abuso de autoridad, interponé la denuncia y si tenés información confidencial, llámanos al 800-8000-645 o envíanos un mensaje al 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy, rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Vamos a iniciar nuestra entrevista hoy con don René Campos. Él es especialista y asesor en temas de seguridad integral. Y hoy vamos a conversar con don René sobre la seguridad en condominios. Don René, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el programa Hablemos de Seguridad con ACES.
Licenciado, tenga usted muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos siguen aquí por este programa tan importante y de gran interés para todo lo que es el tema de seguridad a nivel nacional. Estoy para servir. Muy amable. Don René, qué importante el tema, un tema que se las trae, como decimos vulgarmente, ¿verdad? El tema de la seguridad en condominios. Claro, vamos a ver, es un tema muy amplio y podríamos conversar durante varias horas sobre este particular. El tema de los condominios en Costa Rica ha tenido un auge en los últimos años. Podríamos hablar que aproximadamente hace unos 8 años para acá ha cambiado un poco la necesidad de las personas de variar su estilo de vida. Y muchos han tomado la decisión de adquirir propiedades bajo esta figura de condominio. De hecho, hay toda una legislación y una reglamentación completa que regula todo el tema de la convivencia en condominios. De ahí la importancia de también conocer cuáles son los aspectos que están relacionados a la seguridad para una adecuada convivencia en este tipo de hábitat. De ahí la importancia de hablar de este tema el día de hoy. Don René, y es que cuando hablamos del tema de condominios, usted lo acaba de decir, bueno, es un estilo diferente de vida al que muchos hemos estado acostumbrados o estuvimos acostumbrados, que eran casas de habitación, ¿verdad? Con algunas casas en algunas residenciales más pegaditas, otras casas más separadas. Pero cuando hablamos ya de vivir en un condominio, hay muchos involucrados, ¿verdad? Digámoslo así, desde las personas que administran, desde las personas que vivimos en el condominio, la seguridad, o sea, hay muchas personas que intervienen, a diferencia de cuando nosotros estamos en nuestra casa. Así es, correcto. Como les decía anteriormente, es un estilo de vida muy distinto y muchas personas están buscando ese estilo de vida. Igualmente aquí nos encontramos una característica muy particular, que por lo general las personas que viven en este tipo de conglomerados residenciales son de un nivel socioeconómico de clase media alta, que son personas que buscan de alguna manera un ambiente de confianza, de protección, de seguridad, que quizás en otros ámbitos no lo podrían conseguir, siendo que se considera que el condominio, por decirlo de alguna manera, es un pequeño mundo dentro de todo el conglomerado social o comunitario, por decirlo de alguna manera. En este sentido, quizás una de las grandes diferencias que existe entre un condominio y un residencial, por ejemplo, es que el condominio como tal está regulado. Hay una serie de regulaciones y hay una normativa específica para la convivencia en los condominios. Ahora bien, cuando hablamos de condominio, la reglamentación vigente que está ajustada a la ley reguladora de la propiedad en condominios, que es la ley 7933, el reglamento de esta ley define varios tipos de condominios. Dentro de ellos el condominio como tal, el condominio vertical, el condominio horizontal, condominio mixto, etcétera, etcétera. Ahora bien, no podemos hablar solo de condominios residenciales, hay condominios hoteleros, condominios comerciales y demás. Entonces hay varias figuras dentro del concepto de condominio. Pero para el día de hoy vamos a referirnos específicamente a la convivencia y la seguridad en los condominios residenciales, que como les digo, ya de por sí, a diferencia de otras áreas como los residenciales, está regulado por una ley. Y definitivamente hay un elemento muy importante para esta convivencia, que es el factor de seguridad y que es sobre lo que vamos a conversar el día de hoy, dado que hay una serie de elementos y una serie de factores que los condóminos deben de evaluar y valorar al momento de adquirir y convivir en uno de estos conglomerados habitacionales. Don René, una pregunta antes de que se me olvide, porque acabo de escuchar algo importante que usted dijo. La mayoría de condominios que vemos, residenciales condominios, como usted nos los dice, son de clase media alta.
pero tuve la oportunidad de ver un proyecto de asistencia, de ayuda social para personas de clase baja, pero que también ya los están involucrando en este tipo de, igual, casi que condominios. Claro. Perdón, don René. Inclusive hasta estuve escuchando que dentro de ellos, de entre los mismos habitantes, tienen que hacer su junta administradora. Sí, yo creo que esto nos lleva a irnos un poquito hacia unos años atrás, bastantes años atrás. De hecho, recordemos que acá en Costa Rica, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ya hace varios años, en gobiernos anteriores, habían planteado proyectos de ayuda social por medio de condominios verticales, es decir, por edificios de varios niveles. Recuerdo que algunos de ellos creo que todavía están por ahí en la zona de... por el centro comercial del sur, me parece, por ese sector todavía hay varias edificaciones, y también por la zona de Curriabat, que se crearon condominios verticales para personas de clase baja o de un nivel socioeconómico un poco menos, de menos adquisición, menos posibilidad de adquisición de propiedades. De ahí es donde nace el tema de la proyección de los condominios residenciales. Igual, la legislación, la ley 7933, define esa figura de condominios para ayuda social. Y inclusive el Instituto Mixto de Ayuda Social está mencionado dentro de esta legislación. No quiere decir que porque sean condominios de ayuda mixta, de ayuda social, no estén también regulados dentro de ese concepto de la ley 7933. Y como bien usted lo menciona, independientemente, la ley cubre también la convivencia y la regulación dentro de estos condominios. Independientemente de lo que el marco legal establece, también se define en la reglamentación que debe de existir una asamblea de asociados o una asamblea de condóminos, que es, por decirlo así, el ente interno que va a regular la convivencia interna. Esto aplicaría también para los condominios de ayuda social, específicamente a la consulta que usted me hace, licenciado. Hemos visto, inicialmente me parece que empezamos a ver cómo en algunos residenciales empezaban a poner agujas con el tema de seguridad, oficiales de seguridad que patrullaban, digámoslo así, ¿verdad? O que vigilaban nuestra área residencial, cobraban un monto ahí por vecino. Yo creo que ahí fue naciendo también mucho el tema de esta seguridad en el tema de barrio, digámoslo así, residenciales. Empezó el tema de, en algunos lugares se coloca la aguja y todo esto. Pero muchos buscan también la opción de un condominio por el tema de la seguridad, don René. Así es. En algún momento al inicio de esta conversación les mencionaba, existe una percepción a veces errónea, a veces ajustada a la realidad de seguridad dentro de un condominio. Esa figura que usted menciona, licenciado, se dio hace ya muchos años, inclusive recuerdo de manera jocosa que todavía en nuestros barrios habían los famosos guachimanes, ajá, ¿verdad? Correcto. Que se les pagaba una cuota ahí semanal y andaban con su bicicleta, andaban con un silbato o gritaban cuando iban pasando por las casas, ¿verdad? Y cada residente, cada casa, cada propietario le pagaba una cantidad de dinero. En aquel momento todavía no se tenía mucha claridad en respecto a la parte de la legislación y lo que es la responsabilidad solidaria que eventualmente podría asumir una persona al pagarle una cantidad de dinero X a otra persona que estuviera asumiendo esa responsabilidad de seguridad dentro de un área residencial. Hoy por hoy esa figura es mucho más clara y hay que tener muchísimo cuidado cuando se paga por un servicio de esta índole, máxime con alguna persona o alguna empresa que no esté debidamente registrada, que no esté cumpliendo con todos los parámetros obrero-patronales que establece la legislación y que definitivamente pues pone en riesgo también a la persona que está pagando por ese servicio porque estaría asumiendo una responsabilidad solidaria sin quererlo. Hoy por hoy, por dicha ya la legislación ha cambiado, la mentalidad ha cambiado, pero es importante tenerlo claro. Las personas que viven en condominio no están exentas
del cumplimiento de la legislación vigente. Si bien viven en filiales, dentro de una filial matriz que está regulada por una ley y por un reglamento, eso no los exime tanto del factor de riesgo como del factor de cumplimiento de la legislación, principalmente en el tema de la seguridad con que cuentan en ese momento dentro del condominio. Entonces, licenciado, ¿cómo podemos esclarecer bien la responsabilidad solidaria que tiene cada persona que vive en un condominio con la seguridad que contrata la Junta Administrativa? ¿Cuál es la responsabilidad directa que yo como persona que vivo en mi condominio dentro de una gran edificio, digámoslo así, cuál es mi responsabilidad en ese caso? Claro, vamos a ver. Aquí es importante tener claro varias figuras. Aquí entra en juego la figura del administrador del condominio. ¿Quién es el administrador? El administrador es la persona que representa al condominio y representa a los condóminos para todos los temas administrativos dentro de esta organización. Y por otro lado entra la figura del consejo o grupo de asociados que conforman la asamblea de condóminos. Las decisiones que se van a tomar al interno dentro del condominio, incluyendo la estructuración del reglamento normativo interno, tiene que ser una figura compartida, articulada entre la administración y el comité de condóminos o la asamblea de condóminos. Ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado a la hora de analizar quién va a ser el responsable de brindar el servicio de seguridad o vigilancia para ese conglomerado habitacional. Específicamente, ¿cuáles serían las posibles responsabilidades solidarias que se pueden asumir? Dentro de ellos, el pago de prestaciones, el pago de algún tipo de incapacidad, o el tener que asumir algún tipo de denuncia emanada por algún funcionario que no está amparado por una empresa debidamente registrada ante el Departamento de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad a nivel de Costa Rica. De ahí que en caso de que no se haga una adecuada evaluación de la empresa que va a asumir ese servicio de vigilancia, podrían tanto los condóminos, siendo ellos corresponsables del pago por ese servicio, por medio del comité o de la asamblea de asociados y por medio de la administración, quienes podrían asumir parte de esa responsabilidad solidaria. Igualmente, en algunos casos se podría dar la otra figura, que es la seguridad patrimonial, que está también tipificada en la ley 8395 y que también requiere de todo un proceso de inscripción que perfectamente se puede hacer. Pero siempre es importante valorar cuáles van a ser las responsabilidades que asumen los condóminos y la administración en el proceso de contratación del servicio de seguridad privada. Es un tema muy delicado y es muy importante evaluar todas las aristas previo a la contratación o asumir el tema de seguridad dentro de un condominio. Licenciado, y es que eso es un tema complejo debido a que, lógicamente, siempre que se habla de la adquisición de servicios de seguridad, más que todo en estos temas de condominio, siempre se buscan los precios más bajos, y es la realidad. Siempre se busca lo más barato. Pero tal vez la empresa puede enseñar algunos documentos, que todo está en regla, pero no sabemos realmente, por el transitar diario, por la cotidianidad, qué oficiales están mandando al puesto de seguridad. Y ahí no sabemos las condiciones realmente que puede estar el oficial de seguridad en el puesto, ahí en el condominio. No sabemos si la jornada laboral la están cumpliendo como tiene que ser, si está debidamente inscrito para el manejo de armas. O sea, todo eso es muy delicado. Y tiene que haber un responsable directo, como usted lo menciona, que esté supervisando todo eso por la responsabilidad solidaria que adquieren todos los condóminos. Así es, correcto. Ahí es donde juega un papel muy importante la figura del administrador. De hecho, la gran mayoría de desarrolladores de condominios prefieren subcontratar un servicio
independiente, por decirlo de alguna manera, de un administrador. ¿A qué me refiero con esto? Hay empresas que se dedican específicamente a la administración de condominios y brindan este servicio por medio de la ubicación de un administrador externo en el condominio. Como hay también condominios que asumen la responsabilidad directa de contratar directamente, valga la redundancia, a esta figura del administrador. Ahora bien, independientemente de que sea una figura subcontratada o que sea propio del condominio, el administrador, dentro de sus responsabilidades, va a tener esa labor de evaluar y de investigar adecuadamente, en caso de que se vaya a contratar a una empresa de seguridad, que esta compañía cumpla con todos los requisitos de ley, es decir, que se ajuste a los elementos de la ley 8395, que es la ley de servicios de seguridad privada, y paralelamente con la ley 7530, que es la ley de armas y explosivos. Pero fuera de esos elementos, también es importante que revisen el estatus de las compañías a nivel del Ministerio de Seguridad Pública y propiamente en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, por medio de la plataforma de Control Pass. ¿Qué es la plataforma de Control Pass? Y eso es muy importante que los administradores lo tengan claro. De ahí la relevancia de que el administrador tenga los conocimientos mínimos, básicos de requisitos en seguridad privada. Entra en juego el Código Penal, entra en juego la reforma procesal laboral, el Código de Trabajo, etcétera, etcétera. Pero también es adecuado hacer una verificación en Control Pass. ¿Cuál es la idea o cuál es el objetivo de esta plataforma del Ministerio de Seguridad? Es verificar que las empresas que están brindando servicio estén debidamente cumpliendo con lo que la legislación exige. ¿Qué tipo de cumplimiento? Que estén al día con la caja de seguro social, que estén al día con las pólizas de riesgos de trabajo, que estén al día con la póliza de responsabilidad civil, que eso es muy importante porque es un valor agregado que le va a dar a la empresa en caso de que hubiera algún tipo de situación fuera de lo normal, en donde la compañía de vigilancia debe asumir una responsabilidad, como lo dice el término, una responsabilidad solidaria con el cliente, en este caso el condominio. De ahí que la responsabilidad y la labor de la administración del condominio es muy importante. Esto muchas empresas, muchos condominios lo desconocen y muchos administradores lamentablemente desconocen de esa legislación. De ahí que también es adecuado que la administración cuente con algún tipo de asesoría o acompañamiento de un profesional en seguridad que le acompañe, que le tome de la mano y que le diga: es importante que usted le exija esto a la empresa de seguridad, es importante que usted tenga un expediente del personal de seguridad, es importante que usted pida un informe de operaciones de la empresa de seguridad, etcétera, etcétera. Ese acompañamiento sería muy importante porque le ayudaría en la competencia del administrador en el tema de seguridad privada. Don René, otro elemento que ya usted lo mencionó de igual forma, que me imagino que ha pasado por la mente de todas las personas que viven en condominios o pertenecen a la junta administrativa, a la administración del condominio, es la seguridad patrimonial, ellos mismos tener su propia seguridad. Correcto. Tiene sus pros y tiene sus contras. La figura de seguridad privada, independientemente del escenario que se quiera ver, ya sea mediante la subcontratación de una empresa privada que brinda esos servicios, o sea, por medio de la contratación directa de alguna persona. ¿Cuáles son los factores a favor, por ejemplo, de contratar a una empresa de seguridad privada? Usted paga un monto mensual, y aquí quiero también hacer acotación en algo que usted mencionaba. No porque sea más barata la empresa de seguridad, eso implica de que el servicio va a ser bueno. Claro. Dicen por ahí que lo barato sale caro. Y con eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay legislación en el Código de Trabajo y demás que habla sobre los salarios mínimos, y se establece una tasa para los salarios mínimos en las empresas de seguridad privada. De ahí que es muy importante la verificación de que la empresa, y esto lo recalco, esté cumpliendo con todos los requisitos.
no por ser barata, eso les va a asegurar un buen servicio. ¿Cuál es una de las garantías de contratar a una empresa de seguridad privada? Bueno, esta compañía va a asumir todas las responsabilidades obrero-patronales, es decir, los salarios, el caso de una incapacidad, en el caso de una ausencia de un oficial que no llegó a relevar al oficial saliente en ese momento, el tema de un robo por medio de la póliza de responsabilidad civil. Esas figuras están contempladas en el momento de que el condominio firme un contrato con una empresa responsable de seguridad privada. Todos esos costos, por decirlo así, los va a asumir la empresa de seguridad. E inclusive el condominio o el administrador, en representación de los condominios, puede reservarse inclusive el derecho de pedir o exigirle a la empresa que saque de la planilla o que saque del grupo de seguridad que en ese momento está brindando el servicio a un funcionario porque tal vez ha incumplido con algún procedimiento o porque ha incurrido en una falta grave. La empresa de seguridad tiene la obligación de cambiar a ese oficial de seguridad. ¿Qué sucede en la otra figura? Que si la empresa asume la labor de manera directa, es decir, mediante la figura de seguridad patrimonial, en donde ellos le pagan a una persona o a unas personas para que asuman esa labor de control de seguridad, prácticamente el condominio o los condominios van a asumir todos esos costos, todas esas situaciones que, al contrario, lo asumiría una empresa de seguridad privada. Es muy incómodo, por ejemplo, que un oficial no haya sido relevado y no tener en ese momento quien cubra el servicio, o por lo menos quien sea una persona competente que pueda cubrir el servicio en ese momento. Una incapacidad, un despido, una renuncia, el pago de las prestaciones laborales, aguinaldos y demás, todos esos costos va a tener que asumirlos, en ese caso el condominio, sin pensar inclusive en los costos del avituallamiento. ¿A qué me refiero? Los uniformes, el equipo a utilizar por el personal, cinturones, fundas, linternas, capas, etcétera, etcétera. Y las armas de fuego, que también es muy importante, si es que así decidiera el condominio definirlo, porque hay que pensar en comprar las armas, hay que inscribirlas adecuadamente, y eso lleva un proceso pues bastante largo y bastante tedioso. Inclusive, don René, un lugar donde se tienen que alojar las armas de fuego, todo eso lo revisan la dirección del Departamento de Control de Armas y Explosivos para poder otorgar el permiso. Claro, así es, licenciado, usted tiene toda la razón. Como le digo, este es un tema muy, muy amplio y aquí podríamos conversar durante varias horas porque sí, hay toda una regulación inclusive en el tema de dónde y cómo deben de mantenerse las armas de fuego, que está regulado también por la Ley de Armas y Explosivos y por el Departamento de Armamento Nacional. Entonces, definitivamente, licenciado, hay que pensarlo muy bien, pero sí es importante algo. Si el condominio o la asamblea de condóminos decide contratar a una empresa de seguridad privada, que es lo más viable, es lo más aceptable, también tiene que verificar que esa empresa esté debidamente inscrita ante el Ministerio de Seguridad Privada, en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada. Es quizás lo principal, porque se asume que esta empresa, al estar registrada en la plataforma de Control Paz, e inclusive los oficiales aparecen registrados, se asume que ya ellos pasaron por un filtro de control. Y eso es un gran aporte para el condominio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pensar en que también esa empresa esté debidamente afiliada a una organización como Bases, que también le va a dar ese soporte, ese apoyo de confianza a esa empresa que está contratando en el momento? Licenciado don René Campos, hoy nos acompaña, asesor y especialista en seguridad integral. Vamos a ir rápidamente a la pausa, porque este tema de la seguridad en condominios es un tema muy importante. Muchos costarricenses han optado por vivir de esta forma, en condominios. Así que el tema de la seguridad es importante en todo este tema. Vamos a ir rápidamente a la pausa. Sigan en sintonía. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada,
Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. El tema de hoy, seguridad en condominios. Y para hablar de ese tema nos acompaña el licenciado don René Campos. Muchos años de experiencia ya, don René, en el área de la consultoría y asesoría en temas de seguridad. Y hoy nos tocó hablar con él sobre el tema de seguridad en condominios. Don René, ahora hablemos un poquito del tema propio de la seguridad. El tema, todos los condominios son diferentes, su infraestructura también es diferente. Hay un tema importante que son los controles de acceso, las áreas comunes, que a algunos condóminos les gusta, otros se quejan. Eso es un tema importantísimo en el tema de la seguridad y con lo que tienen que lidiar los funcionarios de una empresa de seguridad. Así es, así es. Cuando una persona adquiere una propiedad en condominio, lo primero que piensa es: quiero estar tranquilo, no quiero vivir en un área pública en donde estoy expuesto a una serie de situaciones que ponen en riesgo la seguridad de mi familia. Eso es una percepción en la cual hay que tener muchísimo cuidado. El hecho de que se viva en un condominio residencial no implica de que se esté exento de los mismos riesgos y amenazas que vamos a encontrar fuera de ese condominio. Esa percepción hay que manejarla muy adecuadamente, y de eso depende mucho también el servicio y los controles de seguridad que se tengan en ese momento. En alguna ocasión yo les mencionaba que hay personas que consideran que la convivencia en un condominio es como tener una cúpula, ¿verdad? Una protección, que estando yo dentro del condominio a mí no me va a pasar absolutamente nada. Esa percepción hay que manejarla muy cuidadosamente. ¿Por qué? Porque, por un lado, estamos a expensas de poder ser parte de la afectación de las mismas amenazas y riesgos que encontramos fuera del condominio. Y además, independientemente de que el condominio se considera una propiedad privada, que está regulada por un control de acceso, que está regulado por agujas, por portones, por cámaras y demás, no está exenta del cumplimiento de la legislación. Y eso es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado. El condominio, por ejemplo, al ser un condominio que ha sido aceptado y ha pasado por un proceso de aceptación, valga la redundancia, por varias entidades gubernamentales, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, etcétera, etcétera, está regulado por la legislación nacional. Uno de los temas muy importantes que en algún momento, y por ahí vi un artículo de un gran amigo mío, el licenciado Ignacio Alfaro, creo que es un especialista, un licenciado, un abogado en temas de condominios, por ahí lo publicó, que decía, por ejemplo, para mencionar un caso, es posible que una autoridad ingrese a un condominio, hablemos de la policía, hablemos del organismo de investigación judicial, por ejemplo, es posible que ingrese a un condominio de manera libre. Bueno, recordemos que hay toda una legislación en relación a lo que es la intervención de las autoridades. En ese sentido, la fuerza pública y cualquier autoridad competente no podría entrar a la fuerza al condominio, salvo que existiese alguna situación que esté poniendo en riesgo la vida de alguna persona de alguno de los condominios. Es la misma regulación como estar dentro de su casa. Y ese es el concepto que quiero que entendamos. Estar dentro de un condominio es como estar dentro de una vivienda, pero estamos expuestos al cumplimiento de la legislación y estamos expuestos a los mismos factores de riesgo. De ahí que viene la importancia de que la empresa condominal, en este caso el condominio, pues tenga muy claros los procedimientos. Deben existir, por ejemplo, adecuados controles de acceso en cada uno de los ingresos al condominio. Cuando hablamos de controles de acceso, por ejemplo, no solo hablamos de que haya personal de vigilancia
en cada uno de esos controles de acceso, sino que también existan controles electrónicos por medio de cámaras de circuito cerrado de televisión que estén debidamente monitoreadas, que estén debidamente ubicadas en cada uno de los puntos de acceso. También es importantísimo que se tengan definidos claramente los procedimientos que el oficial de vigilancia va a tener que seguir. Pero sí, los controles de acceso son muy, muy importantes. Y dentro de estos controles implica todo un tema de comunicación. ¿A qué me refiero con la comunicación? En este momento la tecnología está teniendo un auge importantísimo a nivel de los servicios de seguridad privada. Y muchos de los condominios residenciales ya están utilizando tecnología en los controles de acceso. ¿Tecnología de qué tipo? Tecnología que enlaza a cada uno de los condóminos mediante un sistema de cómputo, una plataforma electrónica, en donde se les permite a los condóminos informar al puesto de control de vigilancia o al control de acceso principal quiénes son las personas que están autorizadas a ingresar al condominio, con todas las calidades de esa persona, con su nombre, con su número de cédula, etc. Pero esos controles electrónicos de seguridad definitivamente dependen de la competencia y de la capacidad que tenga también el personal de seguridad en su manejo. De ahí que el tema de la capacitación también es un factor súper importante en los controles de acceso y tiene que haber una muy buena comunicación desde los condóminos hacia la empresa y desde la empresa hacia los funcionarios para que hagan una buena ejecución de sus labores de control en cada uno de estos elementos condominales. Me parece, licenciado, que a la hora de establecer un contrato por parte de los encargados del condominio con una empresa de seguridad, están sujetos a muchos elementos del reglamento interno del condominio. Por ejemplo, el horario de las áreas comunes, hasta qué hora se pueden utilizar las áreas comunes, el tema, como ya lo hablamos, de ingresos, si se revisan los vehículos o no se revisan, o cuáles son los procedimientos, no sé, que se utilizan a la hora del ingreso de personas. Imagino que ahí tiene que quedar muy claro, en un contrato de servicios que presta una empresa de seguridad con los lineamientos que tiene el condominio, tiene que ser muy claro para que no se dé esos problemas que al final puede traer molestia con los condóminos y también el rompimiento del contrato con la empresa de seguridad, que se da mucho. Claro, igual que cualquier contrato que se defina entre dos partes, el contratante y el contratista, es muy importante dejar claros todos estos puntos. En el tema de seguridad y propiamente en seguridad privada, hay líneas muy delgadas que hay que tener cuidado de no sobrepasar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, muchas veces se ve al oficial de seguridad como una persona que no hace nada, que está todo el día sentado en una caseta o que está dando vueltas todo el día caminando, pero no se le da el valor de que cuál es la función que está ejecutando esa persona dependiendo del puesto que esté cubriendo en ese momento. A nivel contractual, es muy importante que la administración y los condóminos, porque tiene que ser un tema totalmente articulado, como lo dije de un principio, no es un tema específico y exclusivo de la administración. El tema del contrato con una empresa de seguridad debe ser consensuado entre estas tres partes: los condóminos por medio de la asamblea, el administrador y la empresa que va a brindar el servicio. Y es sumamente importante definir dentro de las cláusulas cuáles son las responsabilidades y cuáles son las labores básicas que va a efectuar el personal de seguridad que va a brindar servicio dentro del condominio. Aquí tenemos que entender qué son las áreas comunes. Las áreas comunes son aquellas zonas que son de uso general por parte de los condóminos, es decir, que no son parte de una filial específicamente, son parte de la filial matriz en general, pero que son de uso generalizado. ¿De qué tipo de áreas comunes estamos hablando? Por ejemplo, hablamos de la casa club, que es una figura muy utilizada en los últimos años. Es un lugar específico donde van a convivir, van a tener un sitio de esparcimiento, de recreación, los condóminos, que generalmente cuenta con una sala de juegos, cuenta con una piscina, etcétera, etcétera. Son áreas que son de uso para todos los condóminos y los residentes propiamente, que también van a contar con una serie de regulaciones para su uso.
Otras áreas comunes, por ejemplo, son las áreas de pozos de aguas, las áreas de las bombas, las plantas eléctricas, las plantas de tratamiento, las vías principales. Todos estos lugares deberían estar contemplados dentro de las regulaciones, no solo reglamentarias dentro del condominio, sino también dentro de las responsabilidades que va a tener la empresa de seguridad sobre estas áreas comunes. Recordemos que, aparte de llamárseles áreas comunes, generalmente desde el punto de vista de seguridad, a estas zonas se les conoce como puntos vitales. ¿Por qué puntos vitales? Porque son puntos específicos que van a permitir el adecuado funcionamiento y operatividad del condominio en general. De ahí que debe existir una gran responsabilidad de control por parte del personal de seguridad sobre estas áreas. Y definitivamente, licenciado, como usted lo menciona, el contrato debe ser muy claro en el alcance de responsabilidad que debe haber por parte de la empresa sobre el control de estas áreas comunes. Vamos a ir rápidamente a nuestro segmento de redes sociales. Les recuerdo que tenemos nuestro Facebook, Hablemos de Seguridad con ACES, el Facebook también de la emisora. Tenemos nuestro número de WhatsApp, al cual usted puede enviar comentarios, puede enviar preguntas, es el 7275-0571. Ahí puede enviar su comentario, puede enviar sus preguntas. Como todos los días les recuerdo, está en nuestra plataforma de Spotify, tenemos los podcasts y también un canal de YouTube donde usted puede compartir los programas, reproducirlos las veces que usted quiera, con los amigos, con sus familiares. Recuerde que los temas de seguridad son importantes para todos. Así que vamos a ir rápidamente a nuestro segmento de redes sociales. Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Haz tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupo CESMAC. WhatsApp 70 18 88 43 70 18 88 43 www.gruposesmac.com. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Tenemos varias preguntas aquí por medio de nuestro número de WhatsApp. También hay comentarios por medio del Facebook. Tenemos una pregunta que nos hace el señor don Alex Marín. Dice, ¿podría suceder que un grupo de condóminos se vea directamente afectados ante una demanda laboral de empleados de seguridad? Vamos a ver, eso depende de la figura que se maneje, ya sea si es seguridad patrimonial o si es seguridad subcontratada. Pero sí, efectivamente, el tema de una posible demanda puede recaer directamente sobre la figura de la administración o específicamente sobre algunos condóminos. De ahí la importancia de tener mucho cuidado a la hora de definir los contratos. Sí, perfectamente una demanda puede recaer directamente sobre la administración del condominio o sobre los condóminos en especial, principalmente cuando la figura que se maneja es la figura de seguridad patrimonial. De ahí, insisto, de que tiene que haber muy buena redacción en el contrato y a nivel de la reglamentación interna. Perfectamente puede caber algún tipo de demanda de tipo laboral, inclusive de tipo judicial, sobre los condóminos y también sobre la administración. Es una figura que perfectamente se podría dar. Tenemos otra pregunta que tiene relación a este tema. Don Junior Arias nos dice, hoy en día los guardas de seguridad solo demandan a las empresas de seguridad. ¿Podría darse el caso del que también demanden a los usuarios del servicio, o sea, a los condóminos?
Vamos a ver, es una figura o una pregunta que está muy ligada a la anterior. Sí, generalmente el personal de vigilancia, cuando tiene la necesidad de emitir algún tipo de demanda y su patrono es la empresa de seguridad, por lo general ellos emanan esa demanda directamente a la figura de su patrono directo, que es la empresa de seguridad privada. Pero, insisto, podría caber la posibilidad, dependiendo de la situación que sea, es un tema que habría que verlo desde el punto de vista ya legal, depende de la figura de la denuncia que quiera plantearse, cabría la posibilidad de que en algún momento se pueda establecer algún tipo de demanda contra el condominio por un tema de responsabilidad solidaria. Es una figura que definitivamente hay que tener muchísimo cuidado de ver cómo se maneja desde el principio de la parte contractual con la empresa de seguridad privada, pero sí cabe esa posibilidad perfectamente. Nos pregunta don Gabriel Alemán, dice, si yo como condomino me roban algo de mi apartamento, ¿quién es responsable por ese robo? Interesante esa pregunta, licenciado, porque vamos a ver, quien es responsable de la seguridad en general en el condominio, la responsabilidad hasta cierta medida es la empresa de seguridad privada. Sin embargo, de ahí, y volvemos a lo mismo, de que en el alcance del contrato tiene que estar muy bien estipulado los alcances de responsabilidad en caso de robo, de hurto u otro tipo de delito dentro del condominio. El manejo de la seguridad dentro de las filiales, dentro de las habitaciones o las casas en sí, por decirlo de alguna manera, depende mucho del propio dueño de la propiedad. Si bien hay una empresa de vigilancia, llevemos esta situación a un nivel externo. El Estado no tiene la posibilidad de brindarle seguridad a cada familia a nivel país. De ahí que gran parte de la responsabilidad que asume cada dueño de casa o de residencia es propia. Es decir, en su sistema de seguridad, en tener alarmas, en tener cámaras, en mantener las puertas cerradas, las ventanas aseguradas y demás. Es una responsabilidad que asume directamente, en este caso, cada condominio. Si eventualmente se determinara que hubo impericia, que hubo dolo, que hubo participación del personal de seguridad en el delito o en el acto ilícito que se llevó a cabo, eso lleva todo un proceso que tiene que ver inclusive en la aplicación de la póliza de responsabilidad civil. Podría ser que haya o quepa algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa de vigilancia, pero en primera instancia quien asume la responsabilidad de la seguridad en su área residencial, en su espacio específico como filial, es el dueño de la propiedad. Caso contrario, tiene que aplicarse un debido proceso para determinar o identificar si hubo algún tipo de afectación, como los puntos que les mencioné anteriormente, en donde el personal de seguridad tuvo alguna injerencia o facilitación para que el evento se diera. Tenemos otra pregunta de doña Hazel Campos. Nos dice doña Hazel, algunos dueños de condominio o condóminos rentan su apartamento. Eso genera muchos problemas porque esos son los que no acatan las normas y los oficiales de seguridad tienen que estar lidiando con ellos continuamente. Sí, eso definitivamente es un gran problema. De ahí que es muy importante y perfectamente cabe la posibilidad de que una familia o un propietario compra la propiedad y renta esa propiedad. Es muy importante que la administración le aclare al dueño de la propiedad que indistintamente de quien resida en esa casa, en esa residencia, en ese momento, tiene que cumplir con los mismos lineamientos y la misma regulación como si fuera el dueño de la residencia. Sin embargo, al final, quien asume la responsabilidad sobre lo que suceda es el dueño de la propiedad, quien es el que registralmente aparece como dueño de ese espacio o de esa filial dentro del condominio. Pero sí, definitivamente, si es una persona que va a rentar la residencia en ese momento, está sujeto a las mismas regulaciones internas, a la misma normativa, como si fuera el dueño de esa propiedad. Definitivamente es un tema que la administración tiene que tener mucho cuidado y tiene que estar informado
de quiénes son las personas que viven dentro del condominio y que tienen esa figura de que alquilan o que rentan esa propiedad. Tenemos la última pregunta de don Martín Corrales, una pregunta también interesante que nos dice cómo se gestiona una orden de allanamiento en un condominio residencial. Es, claro, es súper importante y hay preguntas que definitivamente uno deseara tener todo el espacio para contestar. Es el mismo proceso que se sigue como si fuera cualquier residencia. Recordemos que se los dije hace unos minutos, el hecho de que se viva dentro de un condominio, que es un ámbito privado, ¿verdad? Eso no exime al cumplimiento de la legislación a nivel nacional. Es decir, el tema de tener que obligar a alguna persona que desocupe una propiedad tiene que aplicarse el mismo proceso. No es que la administración puede asumir esa responsabilidad de pedirle a una persona que desaloje la propiedad. Tiene que seguirse el debido proceso y si tiene que llevarse a instancias judiciales, pues tiene que hacerse igual como si fuera cualquier residencia externa del condominio. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos o están cubiertos por la misma regulación a nivel nacional. Es el mismo proceso que se tiene que seguir. Pero sí es importante, y eso sí quiero aclararlo, tiene que haber una coordinación y una comunicación de todo este proceso directamente también con la administración. En el caso de que fuera un tema de que hay falta de pago y falta de continuidad en las obligaciones, sí puede verse a nivel administrativo, pero por lo general tiene que seguirse el mismo proceso ante las instancias judiciales correspondientes. Don René, su número de teléfono, su número de contacto o correo electrónico, lo que usted nos quiera brindar, porque yo sé que en estos temas de condominios, en el tema de la seguridad, hay muchas interrogantes. Nos parece que sería bueno que, si usted lo tiene a bien, que nuestros oyentes tengan su contacto para evacuar más preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, licenciado, es importante indicar, en este momento estamos trabajando, asesorando a varios proyectos de condominio en conjunto con la administración. Ha sido una figura que ha surtido un gran efecto, casualmente porque muchos de estos administradores tienen un gran desconocimiento en temas de seguridad. Entonces, perfectamente podemos estar a la orden para quien así lo requiera en un tema de acompañamiento, en un tema de asesoría en este sentido. El número de teléfono es el 8752-0023 y mi correo electrónico es rcampos@aitscr.com. Estamos para servirles y en lo que podamos colaborar a nivel de desarrolladores o administradores de condominios, pues me pueden llamar y perfectamente podemos conversar. Don René, como siempre, un placer conversar con usted. Siempre aprendemos bastante y pasamos un rato muy agradable y lo más importante, ayudando a las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, licenciado. Estamos para servirle. Espero que esta no sea ni la primera ni la última vez. Así será. La segunda vez que ya estamos por acá, ya estamos creando ese vínculo de amistad, no solo con ustedes, sino también con las personas que nos ven y nos escuchan. Estamos para servirles y no. La seguridad es un tema de aprendizaje continuo. Quien diga que es experto en seguridad y que conoce todo, le puedo decir que está muy alejado de la realidad, porque la seguridad es un tema cambiante, es un tema de mejora continua y para eso estamos, para ayudar y para colaborar en que esto sea mejor cada día. Muchísimas gracias al licenciado don René Campos, que nos acompañó el día de hoy, y a cada uno de ustedes por su sintonía. Esperamos que el programa ha sido de gran provecho para su persona. La invitación para nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Nueva Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.